¿Y quién nos sigue todas las semanas? Nuestro compañero Rubén Márquez, que ya está aquí. Con él vamos a hablar de un tema que llegaba y me decía, perdón por el tema que vamos a tratar hoy, pero es necesario que estemos informados. Y bueno, Rubén, bienvenido. Yo creo que de aquí a final de mes que nos vayamos de vacaciones, habrá temas un poquito más frescos, ¿no?, que el de hoy. Sí, si no, no vengo, es así de fácil. Muy buenas tardes, Amparo. Bueno, pues cuéntanos, qué bonita palabra, inflación. Inflación, sí, pues es un tema ahora que está absolutamente en primera plana, además por un efecto psicológico. Cuando la inflación pasa a tener 2 dígitos, sí. Ahora mismo el dato de la inflación interanual en el mes de junio, los datos adelantados del INE en España, pues dice que tenemos la inflación en el 10,2, pues es un dato que es muy malo, la verdad, a nivel económico. Perdona, Rubén, porque antes de nada, ¿qué es la inflación? Para que lo entendamos Cuando bien. hablamos de inflación, estamos hablando de la definición de inflación es una alza sostenida en los precios de los productos y de los servicios que compramos en los mercados durante un periodo de tiempo. El encarecimiento, vamos. Es lo que se llamaba antiguamente, lo que dicen nuestros padres, la cesta de la compra o el coste de la vida. Sí. Que son dos. A mí, por ejemplo, el coste de la vida... son dos conceptos ahí importantes. Juan Luis Guerra tenía hasta una canción que hablaba del coste de la vida, sube una y otra vez. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que en esa cesta de la compra que entran alimentos, entran precios de los servicios que contratamos como servicios médicos, odontológicos y demás, entra lo que es la energía, la electricidad, el gasoil y la gasolina que echamos en los coches, quien sigue pudiendo echar gasoil y gasolina en los coches, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues hay un indicador que es la inflación interanual que mide lo que varían. Eso se hace a través de un muestreo en distintos mercados, distintas zonas, se ve a qué precio están determinados productos y servicios, y con eso se hace un muestreo y se obtiene un porcentaje que es la evolución de ese índice de precios. Y lo que nos dice es que con respecto al mismo mes del año anterior los precios han subido más de un 10% en España. ¿Cuáles son los elementos, los precios que más están subiendo? Tú y yo lo estábamos comentando antes, gasoil y gasolina, que es un tema que me voy a dejar para el final porque creo que poca atención le estamos prestando al oligopolio y al cártel de precios que están haciendo las grandes cadenas de gasolineras y las grandes refinadoras. Yo creo que hay un momento en el que los ciudadanos tenemos que dejar de fijarnos en los sospechosos habituales y buscar a cuáles son los verdaderos culpables posiblemente de ciertas cosas. Y otro elemento que hemos tenido en España es subida de precios de los alimentos, y un elemento que no nos puede pasar desapercibido, que nos ha hecho diferentes con respecto a Europa, es la subida de precios en el sector servicios debido al turismo. En España es la primera vez en 3 años que esperamos tener un volumen de visitantes del extranjero parecido al que tuvimos en los años previos a la pandemia, y pues ha habido una subida en el sector que también viene alimentada. ¿Por qué? Porque también el sector servicios necesita electricidad, necesita alimentos para poder ofrecer esos servicios de restauración, hostelería y alojamiento. Y aparte han subido los salarios y la subida de precios te mete en una espiral inflacionista porque tienes que pagarle también más a la gente porque los trabajadores te piden más, y aparte, como el paro ha bajado mucho en España y el mercado de trabajo es también un mercado, aunque ciertos sectores de los empresarios españoles creo que no quieren enterarse, si hay muchos trabajadores, los trabajadores están más baratos, si hay pocos trabajadores tienes que pagar más para conseguir contratarlos y traerlos a tu empresa. Pero eso lo hablamos otro día porque les cuesta entenderlo. Y hay un elemento también que nos está influyendo, que es ese shock coyuntural que provoca. Cuando hablamos de algo coyuntural, hablamos de algo que es puntual en el tiempo, en economía, o que tiene una duración limitada. Es todo el desajuste económico que nos está provocando la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania que nos ha provocado a los europeos, que hayamos cortado relaciones comerciales con Rusia, que es uno de nuestros grandes proveedores de gas natural y de carbón y de petróleo, sobre todo en los países de Alemania, hablamos de Alemania, Europa del Este principalmente, incluso a Italia le ha afectado bastante. Y luego, aparte de otra incertidumbre, que Rusia y Ucrania son 2 grandes productores de cereales y de fertilizantes a nivel global, pues eso genera mucha más incertidumbre en los mercados, ¿de acuerdo? Y eso se traslada pues a los precios de los alimentos que estamos adquiriendo, porque nos guste o no nos guste, el mercado alimentario es también otro mercado global. Y yo el ejemplo que pongo es, si ustedes creen que se puede comer naranjas todo el año con naranjas que se cultivan en España, pues no es así. Se traen naranjas de Sudáfrica, se traen naranjas de Brasil para cubrir la época en la que no tenemos naranja en España. La naranja en España tú la puedes empezar a tener en octubre y hay especies o tipos que pueden alargar hasta junio, por ejemplo, pero el resto del año tú tiras de naranja extranjera, aunque en ciertos sitios te la vendan etiquetada como naranja de Valencia, pero bueno, eso es otra historia. Y estos datos que les he contado, todos estos datos que les estoy dando,
son datos del INE. Estos no son datos que vengan en Twitter, que haya dicho un señor o señora en YouTube que dice que sabe de algo. Sí. Estos son datos oficiales. Ahora está habiendo también discusión con el tema de la validez de los datos del INE. Yo creo que, como nos ha pasado a todos, la realidad está evolucionando tan rápido que el INE va a tener que mejorar ciertas encuestas que está haciendo, pero también les digo que tenemos que tener la confianza de que nuestro Instituto Nacional de Estadística funciona razonablemente bien y nos da herramientas muy válidas a los economistas para poder trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Eso es otra cosa, porque como se está poniendo ya en duda, cuando tú ves que te empiezan a poner en duda ciertas personas y ciertos elementos, el origen de los datos, esto ya estamos hablando de otras cuestiones distintas. Ya yo creo que se está queriendo generar una incertidumbre excesiva en la población, que ya tenemos bastante, por cierto. Pero bueno, ahí estamos. Y ante esto, pues, el Gobierno ha decidido actuar. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos interesa a todos? Pues, esto son medidas que se adoptaron en el Consejo de Ministros del sábado pasado. Vale. Como sabemos, esta semana Pedro Sánchez ha estado muy ocupado con la cumbre de la OTAN, ha salido algo en los medios, ¿no?, acerca de esa cuestión, pero antes se dejó las tareas hechas, que oye, vamos a intentar meterle un poco de mano al tema que tenemos con la inflación, y luego yo creo que a partir de hoy, del lunes, el Gobierno tiene que volver al mundo real, que es la calle. ¿Qué es la primera medida que han tomado? Todas las medidas que se tomaron en abril, que ya estuvimos explicándolas aquí tú y yo en PTV, se prorrogan hasta el final de año. Se habían puesto que fueran hasta el 30 de junio y se ha decidido que van a durar hasta el 31 de diciembre. ¿De qué estamos hablando? La ayuda de 20 céntimos por litro de los carburantes, el bono social reforzado para electricidad para las familias, sigue en vigor la suspensión de desahucios y el tope del precio de la electricidad por el gas natural, que ya eso se puso en vigor, no lo ha aprobado la Unión Europea y se está demostrando que está habiendo unos primeros ahorros ya bastante importantes y que espera que aumenten en el tiempo. Pero perdona, Rubén, por ejemplo, estas pautas que tú estás dando, el tema de la gasolina, por ejemplo, eso es un poco un engañabobos, porque si a mí me quitas 20 céntimos, pero me vas subiendo cada semana, pues oye, es que cuando yo empecé a quitarle los 20 céntimos, estaba la gasolina, pues no sé si decirte que unos 30 céntimos más barata de lo que ahora mismo yo he llenado mi depósito. Suelto papeles porque esto lo iba a tratar al final, pero me has tirado el balón y voy a rematarlo. O sea, es que parece que nos tratan un poco como tontos. Mira, aquí hay un problema que tenemos que entender, una cosa que tú me has de decir muchas veces, los mercados no son perfectos y las empresas, las grandes empresas nos quieren por nuestro dinero, no nos equivoquemos. Por supuesto. ¿Y qué ocurre? Cuando esta medida la fija el Gobierno, muchos economistas, y uso el plural porque yo lo comenté en determinados círculos, había que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas medidas de rebaja de impuestos, y ya nos pasó con la rebaja del IVA del impuesto de la luz, recordemos, ¿quién se lo queda? Las grandes compañías, en este caso distribuidoras y refinadoras. ¿Por qué? Porque tanto en la electricidad como en los combustibles tenemos lo que se llama un oligopolio, que es varias grandes empresas que controlan el mercado. Los oligopolios, que es un elemento contra el que se legisla y que se controla especialmente desde la Unión Europea, la legislación española, y hay de hecho un instituto en España, una institución independiente, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se encarga de la vigilancia de los precios en los determinados sectores económicos, han detectado lo que tú has dicho, oye, que es que literalmente se han comido el descuento. El barril de petróleo está mucho más caro a día de hoy que en abril-mayo, no está mucho más caro. ¿Han aumentado sus márgenes de beneficios y de intermediación estas compañías? Lo han aumentado. Ha habido compañías que han pasado de un 11% al 21%, y no digo el nombre de la compañía para que no vayamos a meterle fuego a su gasolinera ahora cuando salgamos esta tarde, si hay la gente que se quiere ir a la playa o algo, pues dice, ya que estoy aquí, le meto fuego, porque está la cosa empezando a caldearse. Calentita. Claro. Ahí va a tener que hacer algo la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, va a tener que sancionar y va a tener que sacarle las vergüenzas al aire a compañías que yo creo que se están cometiendo conductas que como poco no son claras. Yo la sensación que me está dando, cuando tú miras los números no cuadran, porque además mira la evolución de los precios de los combustibles en otros países, y hoy, si mal no recuerdo, también te digo, hoy he leído muchos datos y tú sabes que no, sin dar el dato exacto no me gusta hacer una afirmación, pero la evolución del precio de la gasolina en España sí está siendo, y de los gasóleos, está siendo más rápida que en otros países de la Unión Europea. Aquí está pasando algo en el mercado de los combustibles en España. Y oye, pues el Gobierno, y yo creo que la Unión Europea,
vamos a ver en otoño cosas que no esperábamos, sí, y yo creo que posiblemente pueda haber cierto tipo de intervención en los precios en ciertos mercados que no nos esperamos. ¿De acuerdo? Que eso va a haber mucha gente que se echará las manos a la cabeza y dirá que un atentado contra la libertad contra la empresa. Yo lo planteo de otra forma, igual es que hay oligopolios y empresas que se ponen de acuerdo y están atentando contra todos nosotros a la vez, porque una subida, hablo yo como empresario dueño de una pyme, la subida de combustibles para una empresa, nosotros que tenemos que viajar, por ejemplo, por toda Andalucía, para nosotros es un auténtico dolor cada vez que tenemos que llenar el depósito de combustible del coche. Oigan, yo creo que un gobierno tiene que tomar decisiones para proteger a la mayoría e impedir que una minoría se beneficie. Luego, a mí me parece vergonzoso esta semana los anuncios en cadena que están haciendo ciertas empresas del IBEX 35, anunciando beneficios récord y que van a dar dividendos récord. Pues eso es a costa de que están olvidando cierta función social que es, en un momento de crisis que tendríamos que estar ayudándonos todos, pues igual deberían ganar un poquito menos, sabiendo lo mal que lo estamos pasando la mayoría de sus clientes. Es que me has obligado, lo siento. Te he obligado, ¿verdad? Te he metido ahí en el fango de lleno. Eso lo dejo así también por si mi abogado me dice algo, digo, me obligó a Amparo. Ya claro, está. la culpa es mía, tú no te preocupes. ¿Qué ocurre? Lo que hablamos el otro día, que como esto es un entorno tan cambiante y tan dinámico, cuesta mucho anticiparse porque la verdad es que la situación de incertidumbre es tremenda. Eso te quería preguntar también, que qué previsión vamos a tener, por ejemplo, con el tema de la gasolina, que yo creo que es algo que nos preocupa prácticamente a todos, la gasolina, sobre todo ahora que llega el verano, que la mayoría nos vamos a la playa, que vamos a utilizar más el vehículo para venir a trabajar, quienes venimos con nuestro propio vehículo, es que nos está costando el doble venir a trabajar y volver a casa, es que es una barbaridad y vemos que ese número continúa aumentando cada semana conforme vamos llenando el depósito, es que no baja. Yo creo que va a haber un toque de atención serio que, por ejemplo, este ejemplo mucha gente va a decir que es muy loco. En Estados Unidos, Joe Biden, antes de venirse a la cumbre de la OTAN, una de sus últimas ruedas de prensa les dijo a las grandes petroleras y distribuidoras americanas que tenían que bajar beneficios para ayudar a los consumidores. Y eso te lo hace el presidente de Estados Unidos, que es que se supone que es la economía liberal que te ponen de ejemplo aquí en Europa. Pero, oiga, que han pegado ese toque. Aquí, tanto a nivel europeo como nacional, vamos a tener que tomar medidas porque está claro que si no se toma alguna medida de algún tipo, esta empresa, este oligopolio energético y de combustible va a seguir subiendo los precios. Y ese es un elemento que yo entiendo, la libertad de empresa, yo entiendo que uno de tus criterios es maximizar el beneficio de los accionistas, que eso es lo que te enseñaban en las facultades hace 30 años cuando yo estudiaba, que eso se ha quedado un poco anticuado, que ahora hay criterios de cohesión social, hay criterios medioambientales que también marcan la gestión de las empresas, que es mucho poner el sello de los ODS, pero hombre, en los ODS hay objetivos que van referente a la cohesión social y la reducción de la pobreza, que si ayudaran un poquito en eso no les pasaría nada a los señores, que además que son señores, por cierto. Claro. Pero bueno. Vamos, que de momento la gasolina va a seguir como está o subiendo. Yo firmo si se queda donde está. ¿Tú firmas si se queda donde está? Hasta final de verano. A 2,16 el litro. Firmo. Y lo firmas. Firmo. Bueno, así pues lo estoy. nada. No te quiero contar a ti ni a los espectadores, pero también te digo, los mercados son muy miedosos. Yo también que voy con otra parte, que la Unión Europea tiene herramientas de intervención que no ha usado hasta ahora, porque hay que poner de acuerdo 27. ¿Qué ocurre? Que como la inflación ya es un problema común que tenemos con muy malos números los 27 países, y además von der Leyen, que está demostrando que es un animal político, yo creo que, porque cuando salió hace 2 semanas diciendo no hemos dado cuenta de que igual tenemos que cambiar los mercados eléctricos, imagínate las presiones que se reciben en la Unión Europea de los distintos lobbies eléctricos de todos los países de la Unión Europea, que esa gente gasta muchos millones de euros al año para defender sus intereses en Bruselas. Para que haya dicho eso esa mujer, cómo tienen que estar viéndolo en Bruselas, los números y las estadísticas adelantadas que les llegan. Sigo con las medidas nuevas que se han aprobado, que es que si sumamos las medidas anteriores más estas, el Gobierno va a invertir 15.000 millones de euros, ¿de acuerdo?, en toda la sociedad española. Y ahora, esto van a echar con otra cosa que voy a decir al final, porque yo esta semana es que vengo muy enfadado de ver necedades en Twitter y en YouTube, lo siento, no, en los libros no, en los libros la gente suele escribir cosas sensatas. Se ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para los hogares. ¿Cuáles hogares? Los que tengan unos ingresos inferiores a 14.000 euros anuales y un patrimonio descontado, la vivienda en propiedad,
donde se viva menor de 43.000 euros. Esto es Sí. una ayuda directa a personas y familias pues, que tienen una renta baja, Sí. ¿de acuerdo? Aparte de todas las que ya están establecidas. Se ha subido un 15% las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, así como el ingreso mínimo vital, Sí. para compensar esa subida de precios también para rentas muy bajas, insistimos. Que además en Andalucía tenemos un gran número de pensiones no contributivas de jubilación, muchas de ellas de mujeres, por lo cual afecta positivamente a un Sí. colectivo que tiene grandes dificultades económicas. El Gobierno ha aprobado también una reducción del 50% en el coste de los bonos y los títulos de transporte multiviaje para Renfe Ajá. y también para las líneas de autobús bajo concesión estatal. Problema, esto entra en vigor a partir del 1 de septiembre. ¿Por qué? Para que no se aprovechen los Amigo, turistas. las vacaciones, No, claro. dicen, no queremos que se aproveche el turismo. Claro. Recordemos que en vacaciones en España vienen decenas de millones de personas. Claro, y ese A dinerito se tiene que quedar aquí, no le claro, vamos a facilitar. a partir del 1 de septiembre, los Claro. lugareños que se aprovechen. Ahí ¿vale? está. Y aquí apunto, esto es uno de estos Sí. apuntes míos con letra en cursiva, que esto es lo que ha propuesto el Gobierno, pero Sí. que los ayuntamientos y las comunidades autónomas también tienen competencia en estos temas. Ajá. Aucorsa, por ejemplo, Sí. que estaría muy bien que los remanentes estos que no gaste el ayuntamiento porque no le dé tiempo a ejecutar, porque no aprueban los presupuestos a tiempo, entre otras cosas, señor Bellido, señor Fuentes, concejal de Hacienda, estaría muy bien que en vez de perder el tiempo en sus discusiones de en qué se gastan los remanentes, le enchufen los remanentes a Aucorsa y le bajen el precio del autobús a los cordobeses y cordobesas que lo usamos. Hay una idea, es gratis, no les voy a cobrar nada. Continúo. El Gobierno va a aprobar, y aquí es donde se va a liar la marimorena, y lo adelanto ya, un impuesto que va a agravar los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas y generadoras de combustible y energía. Y aquí es donde va a haber una guerra. ¿Por qué? ¿En qué se traduce esto? Pues los beneficios extraordinarios que están teniendo en el año 2022, Sí. estos aumentos de márgenes injustificados que están Sí. teniendo, se va a hacer un impuesto especial para cobrarlo en el año 2023, que es en el ejercicio en el que tú puedes cobrar los Sí. impuestos del año 2022. Este impuesto extraordinario pasará a presupuestos del Estado y se usará para sufragar estas medidas que se han adoptado ahora de transferencia de renta a las familias que lo están pasando peor. ¿Por qué se va a liar? Porque las grandes compañías eléctricas, petroleras y demás, Sí. que casualmente son accionistas y propietarias de medios de comunicación, ya te garantizo que a favor de esto no van a estar. Y vamos a tener movimientos y demás. Eso también iré trayendo cositas que veréis que en economía y en política pocas cosas son casuales, ¿de acuerdo? Fantástico. Sí, sí, no, vamos a estar entretenidos en eso. Fantástico. Si por eso te digo que no puedo prever nada, es que no sé por dónde vamos a salir. Otro elemento que ha aprobado el Gobierno, hizo una primera bajada del IVA de la luz del 21 al 10%, y luego ahora se ha aprobado otra bajada del 10% al 5%. Sí. Y ha avisado el Gobierno de que como las eléctricas sigan haciendo con el IVA lo que están haciendo, Sí. que ya la Comisión Nacional, que tiene capacidad de sancionar, va a tener que actuar. Sí. Y por último, se ha congelado el precio de la bombona de butano en 19,55. La bombona de butano se revisa cada X meses, Sí. la última revisión fue en mayo y la decisión del Gobierno ha sido, se queda la última revisión de mayo, no sube más la bombona de butano. Yo que tiro de bombona de butano, lo agradezco bastante, ¿vale? Aunque ahora en verano en Córdoba es tontería poner la bombona de butano, pero se agradece. Y este es un poco el panorama que tenemos, las medidas que ha tomado. Lo que he comentado, pues se calculó que aparte va a haber, se dan continuidad y se van a negociar medidas específicas, sector transporte, Sí. pesca, agricultura y ganadería. Estamos en una situación muy complicada. Tenemos que ser pacientes dentro de la prisa. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy delicado a nivel económico, que si se toman una o dos decisiones económicas estratégicas mal tomadas, bien a nivel nacional, bien a nivel de la Unión Europea, nos podemos meter en un escenario de recesión económica, que eso no lo quiere ver nadie, ¿de acuerdo? Por eso te comento, Amparo, que tenemos una situación muy, muy compleja, que aunque tenemos la media sonrisa sardónica de la que nos está cayendo encima, pero que si nos equivocamos podemos ir a mucho peor, ¿eh? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. que tenerlo claro. Yo no, ahora mismo no me cambio por nadie a Calviño, me paguen lo que me paguen, ¿eh? También te lo digo. Qué bien, Rubén, para ser viernes, a punto ya de irnos, algunos Sí. de vacaciones, otros de fin de semana. Oye, Yo será muy que como bien, este año no me muy voy de bien. vacaciones, vengo con el rencor acumulado, no sé. No, es broma, me voy de vacaciones. Pasa que yo ya, claro, yo me voy el 1 de agosto, yo lo veo todavía que me queda... Muy lejos, ¿verdad? Claro, y no sé a dónde voy a poder llegar con 10 euros de gasoil. Pues pero ya bueno. veremos Pues- hasta dónde llegamos. Pues mira, y una... Vamos terminando, Rubén, sí, que tenemos un minutito rápido. Pues una cosa muy rápida, mira, un mensaje que se ha lanzado mucho desde determinados medios
medios de comunicación, economistas de cartón piedra y Sí. líderes políticos que necesitan aprender economía, es que con la subida de la inflación el Estado, el Gobierno, se forra recaudando impuestos. Cuando sube los precios, al Estado también le cuesta más todo lo que compra, así que nos vamos a calmar. Y segundo, con estas medidas se pagan con la recaudación de los impuestos, que no se nos olvide. Hacer una bajada masiva de impuestos, como están proponiendo ciertos elementos muy brillantes en estos instantes, una bajada masiva de impuestos, pero lo único que sirve es para aumentar de forma brutal lo que es la posibilidad de consumo de la población, que consuman más y nos mete en una espiral inflacionista, y un segundo elemento es que tú te quedas sin recursos para responder ante las familias que más lo necesitan. Y un último elemento, hay una cosa de la que se está hablando mucho, que es sobre un pacto de rentas, que es que los trabajadores, pensionistas, funcionarios, tienen que subir sus salarios menos de lo que sube la inflación para detener la espiral inflacionista. Eso está muy bien, pero un pacto de renta sin que ciertas empresas moderen sus beneficios va a ser un pacto de renta asimétrico y que yo no comparto. Os saco este tema porque de esto se va a hablar en los próximos meses. Quiero que os vaya sonando para cuando llegue en septiembre-octubre pacto de renta, digáis, mira, en PTV fuimos de los primeros en saber que iba a haber un pacto de renta. Pues ya tendrás que pasar por aquí también para contarnos en qué va a consistir todo lo que viene. Tendré que venir en autobús porque está la cosa. Hombre, claro que sí, te vienes en autobús y mira, por lo menos algo que se ahorra. Al final todos vamos a terminar cogiendo el autobús y si no, pues cuando el tiempo lo permita, porque claro, con 42 grados y 43 que nos acompañan en Córdoba, lo de venirte andando, pues... Te digo una cosa, nuestro autobús de Alcorsa en verano da gloria. Da gloria, hombre, pues nada, está tomamos muy nota bien. también. Rubén, muchísimas gracias. A ti como siempre, Nos vemos la semana que viene. La semana que viene sí, creo que sí. Sí, ¿no? Nos vemos. Sí, pero ya vamos a hablar de nuestras cosillas. De lo que nos gusta en verano. No, además, ya tengo el Twitter y el WhatsApp que me hierve con Rubén por Dios, lo del ahorro energético otra vez. Hombre, es que eso es importantísimo, ¿eh? Que este año me Importantísimo. están pidiendo hasta consejos para gastar menos combustible conduciendo. Pues me parece genial, me lo apunto también. Que se puede también ahorrar conduciendo. Pues perfecto, de ello hablamos, si te parece, la semana que viene. Venga, te lanzo ya el balón, yo también ya directamente. Yo es que como lo estoy teniendo que usar, pues os lo cuento, ¿vale? Gracias, Rubén, por estar con Amparo. nosotros y que tengas un fantástico fin de semana. Sí, lo tendremos.